Buenas tardes, bienvenidos. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades agradece su presencia este miércoles 17 de marzo a la rueda de prensa virtual con el tema Los desaparecidos en México, expectativas en Jalisco. En esta mesa nos acompañan el maestro Luis Octavio Cotero, director del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del CUCSH. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña el doctor Alfonso Partida Caballero, integrante del observatorio. Buenos días. Buenos días. También nos acompaña el doctor Francisco Jiménez Reynoso, integrante también del observatorio. A la orden. Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por redes sociales. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la participación del maestro Luis Octavio Cotero Bernal. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, pues con un tema que creo que nos atañe a todos los jaliscienses y no tan solo a los jaliscienses, sino a todos los mexicanos. Pero está ahorita aquí en boga para nosotros el tema de la nueva ley de desaparición forzada que el maestro Alfonso, en su calidad de jefe de departamento y conocedor de esta materia, que se ha empapado mucho de estos temas, sobre todo de la seguridad. Le voy a pedir que nos dé una reseña más o menos, maestro Alfonso. Sí, gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes. Primeramente les quisiéramos decir que este observatorio está integrado por 26 profesores investigadores. Son 8 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, el director, que es el maestro Octavio Cotero, está el doctor Juan Manuel Durán Juárez, que es el rector del Centro Universitario, Rogelio Barba Álvarez, jefe de disciplinas y ciencias penales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, la doctora Miriam Tello, el doctor Arturo Villarreal Palos, que también es profesor investigador del Sistema Nacional, el doctor Jesús Becerra, actual consejero de la Judicatura y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el doctor Jorge Chaires, también del Sistema Nacional, Rubén Ortega Montes, que es investigador de CUCIÉNEGA, Antonio Mendoza, del CUSH, Omar Figueroa del CUSH, Jesús Quintana Contreras del Centro Universitario del Norte, está Francisco Jiménez, que nos acompaña, del CUSH, el juez José Antonio Rubio, que es profesor invitado del observatorio, así como Blas Jasso Hinojosa, y en su totalidad son 28 profesores investigadores, que como ustedes pueden ver es un instituto profesional, es un instituto universitario de investigación que, que cuenta con personal calificado en todos los sentidos. Los objetivos de este centro de este centro de estudios es la investigación sobre justicia, sobre seguridad y sobre todo las causas de la inseguridad, así como todo lo relacionado al derecho judicial, a la procuración y administración de justicia, etcétera. El objetivo general de este centro de investigación es promover la realización de investigaciones multidisciplinarias, transversales, sobre todo de los diversos temas que atañen a nuestro centro universitario. Y bueno, como decía el maestro Luis Octavio Cotero Bernal, el tema que nos atañe es sobre esta ley de desaparición forzada, que es una de las más atroces violaciones de los derechos humanos, debido, por supuesto, a la brutalidad de las conductas constitutivas y a la pluralidad de víctimas que involucra. Las personas desaparecidas, en este caso, no es la única afectada, sino también las familias y sobre todo la sociedad. Las cuestiones psicológicas, las cuestiones que vienen a ser periféricas, sobre todo de inseguridad, de la participación del crimen organizado, entre otros.
Nosotros creemos y podemos demostrar que la impunidad es la causa principal de las desapariciones forzadas, pero debemos de entender que la impunidad es cuando el Estado no investiga los delitos o los crímenes, y si los investiga, las investiga desviando o de forma insuficiente, como creemos que es el caso del Estado de Jalisco. Es una ley esta que nos ocupa, una ley que llega tarde, es una ley mal hecha, incompleta, nos falta la ley de víctimas, que esa trípode de leyes debieron de haberse planteado hace 10 años. Hace 10 años y fueron, como dicen nuestros alumnos, pateando el bote y dejándola para la siguiente administración. Y vean ustedes lo que sucedió en esta publicación de esta ley. Lo hicieron el último día ya para irse los diputados. Es una ley que es un paliativo para atender las consecuencias únicamente de este concurrente delito. No es una ley de punto final, es una ley periférica, es una ley remedial, que con esto lo único que están haciendo es alejarse de la responsabilidad del Estado y dejársela a los municipios, que ahora tienen que crear comisiones de búsqueda, y a los familiares, pero que nunca se ataca el fin, la causa principal, que es en su mayoría del crimen organizado. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la complicidad de los elementos del Estado. Este delito, hay que decirlo, no es un delito único, es un delito concurrente, es un delito que trae aparejado no uno, sino más de 10 delitos en su perpetración, como es la privación ilegal de la libertad, el secuestro, el homicidio, la extorsión, por supuesto violaciones de derechos humanos, la tortura, amenazas, abuso de autoridad, complicidad y por supuesto la impunidad. Y aquí en este caso no se toca para nada a la delincuencia organizada. Y si no se tocan estos puntos, porque nunca se discutieron, de cómo hacer una política pública que vaya a las causas, solamente a los efectos. Y el trabajar solamente con los efectos es porque la enfermedad sigue. El Estado se ha constituido en una ventanilla de denuncias y en un archivo de penas y en un archivo de desgracias única y exclusivamente. Aquí vemos que hay una serie de derechos que se debieron de prever en su protección, como son derechos a la libertad de las personas, el derecho a no ser sometido a tratos crueles, como es el caso en estas desapariciones, el derecho a la verdad que tenemos, porque si de algo carece la Fiscalía, es de dar a conocer los datos, no solamente a los ciudadanos, sino también a toda la sociedad, para ver la magnitud en la que está el propio problema, que por supuesto es un problema que Jalisco ocupa el primer lugar en varios rubros, pero sobre todo en lo que viene a ser las desapariciones forzadas y lo que está en boga también, que es la aparición de cuerpos en este sentido. Y recordemos que en el 2018, a la llegada de Enrique Alfaro, se prometió a las familias de Jalisco que mejoraría las acciones, que mejorarían las acciones y de búsqueda, se atenderían los reclamos, reduciría el número de víctimas, cosa que no ha pasado, sino todo lo contrario, ha sido a la inversa, que en este caso todos los objetivos que se creó este gobierno, pues simple y sencillamente quedaron al garete y mal atendidos, y ahora con una ley que les dejan a los ciudadanos la responsabilidad de hacer sus búsquedas y a los ayuntamientos
de hacer estas comisiones, lo que me parece que es deleznable. Entonces, aquí hay una cuestión que debemos de ver. Si no se atacan las causas que son desde un inicio la participación del crimen organizado, esto no va a tener ningún impacto. Yo dejaría en el uso de la voz a mi compañero Francisco para que les dé unos datos que son importantes. Gracias, maestro Alfonso Partida Caballero. Ahora escucharemos las palabras del doctor Francisco Jiménez Reynoso. Muchas gracias y muy amables. Voy a contrastar las siguientes fuentes a nivel nacional sobre la situación que estamos viviendo en el estado de Jalisco, la cual es una situación muy preocupante en relación al tema de los desaparecidos. Las fuentes son las siguientes que pueden los periodistas, los ciudadanos en general consultar para ampliar esta información tan delicada. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Cuerpos Exhumados, la ONEA, que es la Organización Nacional Anticorrupción, y la Secretaría de Gobernación. Son las fuentes que investigué para este programa, que creo que resulta muy interesante. Hay propuestas muy importantes que se harán, que ustedes podrán observar a partir del día de mañana, y que es una situación donde los focos rojos han estado encendidos ya desde hace algunos 3, 4 años de una manera muy importante a nivel nacional, en virtud de que Jalisco es el número 1 a nivel nacional en desaparecidos. Y como ustedes observarán, la distancia es muy superior al segundo lugar. Esto es, si Jalisco tiene 1,410 desaparecidos en el año 2020, el número 2, que es Guanajuato, tiene 620 aproximadamente, lo cual es más del doble lo que tiene Jalisco del segundo lugar. Y es verdad que el problema es muy preocupante en el país, el tema de los desaparecidos, pero es mucho más preocupante en Jalisco, como podrán contrastar ustedes las estadísticas que mostramos, que damos un pequeño avance solamente con la intención de que aprecien el programa del día de mañana completo, donde está la destacada participación de otros 2 compañeros que no están en este momento, pero que tendrán su intervención, Jaime Barrera y Rogelio Barba Álvarez, y que es momento de poner o hacer propuestas por parte de los candidatos en este momento a esta preocupante situación que vivimos, en virtud de que hay más de 80,000 personas desaparecidas en México desde 1964. Y desde 1964 en Jalisco tenemos 12,000 desaparecidos. Pero el problema es que en los últimos 2 años van más de 3,500 desaparecidos en nuestro estado, lo cual acentúa el gravísimo problema en el que estamos inmersos los jaliscienses ante la indolencia e indiferencia de nuestras autoridades. Y es tiempo ya de dar un golpe de timón al tema con la finalidad de buscar soluciones reales que vengan a disminuir o a erradicar este cáncer que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Es todo de mi parte por el momento. Yo quisiera abonar un poco más, en este caso, en virtud de que decimos que es una ley que no cubre el espectro que requiere la ciudadanía para resolver el problema, sino son paliativos única y exclusivamente porque no se asigna un solo peso para establecer una estructura mínima. En este caso, si tenemos 126 municipios, en los cuales cerca de 30 municipios es donde está el impacto, y sobre todo en la zona metropolitana, en los gobiernos de la zona metropolitana, como Tlajomulco, como Zapopan, Tepatitlán,
El Salto, entre muchos otros, pues ahí simplemente no se les va a otorgar un solo centavo a los municipios y en este caso también no se otorga la infraestructura requerida porque solamente hay 10 agentes del Ministerio Público para casi 12,000 casos que hay en Jalisco. Es imposible, casi estamos hablando de máximo 10 agentes del Ministerio Público, de 10 casos por cada agente del Ministerio Público para que pueda hacer la investigación. Pero si se les deja la responsabilidad a los ciudadanos y a los municipios, es para que el Estado se desatienda. No se otorga, en este caso, toda la infraestructura que debe de recaer en vehículos, que debe de recaer en equipos tácticos, en armamento, comunicación, grupos de inteligencia, capacitación profesional para el personal y no cursos remediales como lo están haciendo, cursos de 2 días, cursos de 1 semana y que ya dicen que están profesionalizados. El equipo de búsqueda tiene que ver con GPS, con una posición aire-tierra desde la cuestión satelital, desde escáneres de tierra, para poder hacer la búsqueda de manera profesional y efectiva. Esto no se habló en la creación de esta ley. El Congreso, como dijimos, relevó la responsabilidad al Estado y aventó la obligación a los ayuntamientos que no cuentan con recursos y menos las familias. Mientras no se combatan las causas, nosotros decimos que es la impunidad y el crimen organizado los responsables de esto, y la impunidad tiene que ver con el Estado. No podemos decir de otra forma. El crimen organizado tiene nombre y tiene apellido en cada municipio. Y si no se dice quiénes son, y si no se investiga a estos personajes que nomás decimos que es el crimen organizado, lógicamente que esta ley no dará la respuesta que requiere la ciudadanía y simplemente la autopsia dirá si vive esta ley, ¿no? Maestro Cotero. Sí, gracias. Muchas gracias. Muy bien, maestro Alfonso, maestro Francisco Jiménez. Que quiero resaltar en particular el maestro Alfonso, que es un precursor de esta institución del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, y que pues nunca quita el dedo del renglón, y de quien hemos recibido todo el apoyo para que esto se fortalezca, y en todas las materias, no tan solo en seguridad pública, en seguridad y justicia. Y aquí el maestro, el doctor Francisco Jiménez, que pues se ha dedicado también de tiempo completo a la investigación y a estos temas tan delicados y tan indiferentes para las autoridades, desgraciadamente, porque nosotros en Jalisco tenemos una Secretaría de Seguridad Pública que ni siquiera ley orgánica tiene. Tenemos una Policía Metropolitana que no sé si ustedes la vean o alguien sepa que existe y que anda por ahí, pero sin ningún resultado hasta el momento, por lo menos. Las desapariciones están al orden del día. Ya decíamos el día de ayer que ahora que nos han reforzado la seguridad con 600 militares y de la Guardia Nacional, en 11 días solamente se cometieron 53 homicidios violentos. Creo que tanto el gobierno federal como el estatal no es que no quieran, no tienen capacidad, no pueden. Y creo que es momento de que toda la sociedad tomemos conciencia de la clase de autoridades de relumbrón que tenemos, que son buenos para gastar, engañando a la gente, dándole dizque para subsistir, a medio comer, y obras públicas por donde quiera, que es donde está el negocio. Y creo que lo más importante ahorita es preservar la vida, tener un espacio seguro en nuestra casa, porque no hay lo espacio seguro, sobre todo en lo que es la zona metropolitana. La delincuencia va y se mete a las casas, nos encuentra en la calle, donde quiera, no tiene límites. Y sobre todo, como decía el maestro Alfonso, gozan de una impunidad absoluta. En el lugar más seguro de Guadalajara, donde se corren, pues, al parecer, grandes cantidades de dinero, hace 15 días se dieron el lujo a esta hora del día asaltar, que no es otra cosa,
un lugar, un restaurante donde secuestraron a una persona que a la fecha no sabemos quién es ese desaparecido, y que pues esto es lamentable. Vemos cómo hoy se dañaron el sistema, el C5, están lámparas dañadas por todas partes, y como que esas lámparas tampoco sirven porque no ven quién es el que ocasiona los daños, y esta impunidad se acrecenta, y además con el desinterés del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que se ha dejado de lado, se ha tirado por la borda un gran esfuerzo que se había hecho, y no por el Estado precisamente. El Estado norteamericano dotó al instituto de mucho equipo, de mucha capacitación, nos actualizó al grado tal que se certificó a los peritos, que desgraciadamente ya los despidieron, y quien ahora está al frente tiene unas actitudes verdaderamente lamentables de indiferencia, porque en los homicidios que hay en las calles de la ciudad generalmente van a levantar los cuerpos los camilleros, no van los peritos en criminalística a tomar los indicios, a levantar todo aquello que le sirva un día al Ministerio Público de claridad. No tenemos los dictámenes de genética de manera inmediata. Las familias están padeciendo de una manera terrible la desinformación de sus hijos, de sus familiares desaparecidos, y parece que al gobierno esto es lo que menos le interesa. Y creo yo que nosotros como universitarios tenemos el deber social y moral de estarle informando y haciéndoles saber a ustedes este estado de cosas que es desgraciadamente muy desastroso, muy lamentable, y al parecer lo más grave es que no se ven expectativas de que esto tienda a mejorar, que el gobierno del estado, no obstante que antes hablaba de muchas cosas, ahora esto lo ha dejado de lado. Es cuanto. Gracias por sus palabras, doctor Luis Octavio Cotero Bernal. Para hacer Adelante. la invitación para el día de mañana con los especialistas a las 9 de la mañana en Facebook Live, en el cual estará el doctor Rogelio Barba, investigador del Sistema Nacional, estará Francisco Jiménez Reynoso, el periodista Jaime Barrera y por supuesto el doctor Octavio Cotero Bernal. Sería el día de mañana a partir de las 9 horas, en el cual se diseccionará todos y cada uno de los puntos de esta ley. Gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan, y les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen. Iniciamos con Iván Serrano. Sí, para ustedes, ¿cuál sería el llamado, el exhorto que tendrían que hacer a las autoridades competentes legislativo, también el ejecutivo estatal, pues para mejorar estos señalamientos que ustedes han precisado de la ley? ¿Quiere, maestro Alfonso? Sí, bueno, primeramente se tiene que hacer un alto en el camino, se tiene que revisar los nombramientos tanto de Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública, y sobre todo de esta Fiscalía de Desapariciones o Desaparecidos, que no ha dado el resultado esperado, y que tenemos que decirlo, en esta circunstancia, este crimen que es concurrente, que son varios delitos, y que solamente se les da un trato por encima, se tiene que hacer con todo el peso del Estado, se tiene que hacer con la Guardia Nacional, se tiene que hacer con la Policía de Jalisco, y se tienen que hacer bloques de búsqueda, pero del Estado, no de ciudadanos, porque los ciudadanos se van a topar en los municipios con el crimen organizado, y si no lo puede el Estado, no lo puede nadie. La siguiente pregunta. Creo que también me gustaría Adelante. aportar al respecto que es muy importante se asigne el presupuesto idóneo para que funcione la ley. Si no, va a ser una ley, como lo verán el día de mañana por parte de los participantes, una ley de papel. Si no hay presupuesto adecuado para que esa ley funcione, va a ser más demagogia, porque se requerirán contratación de personal, ministerios públicos. Hacen falta
al menos 500 ministerios públicos en el estado de Jalisco para que funcione medianamente o relativamente la fiscalía en términos generales, la capacitación que debe ser permanente y continua. Entonces, si no se asigna el presupuesto idóneo, entonces vamos a tener una ley más que no se va a aplicar. Y lamentablemente, las tareas que se están encomendando, como ya lo dijo el maestro Alfonso Partida, a los municipios y a los ciudadanos, el trabajo que le corresponde al gobierno, pues entonces van a tener probablemente represalia los ciudadanos que se dediquen a hacer las búsquedas de sus familiares. Adelante. ¿Han tenido la oportunidad de platicar con colectivos, con miembros, con las personas desaparecidas? Porque en un principio, cuando se aprobó esta ley, pues varios de ellos pues habían celebrado incluso la aprobación. Sí, mire, yo permanentemente tengo comunicación con ellos y son señoras y personas ajenas al medio jurídico y mucho menos al medio legislativo, que si los legisladores no saben legislar, pues las personas, cualquier palabra que sientan que les gusta, que es en favor, se sienten satisfechos. Como ya decíamos, aquí el gobernador hace berrinches a cada rato y grita muy fuerte y dice mil cosas, pero no da ninguna respuesta, da muchas mentiras que eso no le faltan, y que nosotros, la sociedad, ya estamos deseosos de ver un resultado serio, ¿no? Porque se junta con las familiares de las víctimas, que yo tengo la desgracia de sufrir una desaparición y que poco le ha importado, ¿no? Desde el gobierno anterior, que no celebro que hayan matado a Aristóteles, porque pues fue mi alumno y es un universitario que desgraciadamente falleció, y que desde él poco interés puso en esto, ¿no? Ese chisme que se ha armado y que todavía estoy a punto de enfrentar un proceso por el trato indigno que se dio a los cadáveres, que no sé por qué han tenido la intención de hacerlo, pero es cosa que me tiene sin pendiente, ¿no? Lo cierto es que estas personas no atienden el tema, no atienden el problema, y así hagamos 1000 leyes, pero sin acciones ciertas, seguras, y que de veras, lo que decía el maestro Alfonso, se necesita equiparlos y se necesita un presupuesto suficiente y no limitarlo, porque la vida es más importante que cualquier avenida y cualquier calle donde podamos correr carros y andar por todas partes. Y sobre todo que hoy tenemos la desgracia de ser el primer lugar en matar mujeres también. Esto ya no tiene nombre, y eso de nosotros habla muy mal, de nosotros los jaliscienses, y por eso es que es urgente que el gobernador y la sociedad en este proceso electoral tome conciencia y ya sufrague en conciencia de lo que está haciendo, porque ya vimos que cualquier persona puede ser diputado aunque no sepa, ¿sí? Y menos cómo hacer una ley, menos qué es lo que nos interesa. Estas personas, los familiares de desaparecidos, es tan doloroso, es tan doloroso el tema que, pues, quien tenemos un familiar desaparecido, nos acostamos pensando en él y despertamos pensando en él, y es cosa que a la autoridad no le importa, ¿no? Yo espero que Leonel y su esposa pues no estén sufriendo como nosotros, porque aunque tampoco me atrevo a afirmar que jamás van a aparecer los que asesinaron a Jorge Aristóteles, va a padecer lo mismo que yo padezco todavía, con que las autoridades no buscan, no investigan, no encuentran a nadie, y por eso es que el criminal se atreve a lo que sea, porque si hay un estado impune es Jalisco. La siguiente. ¿Nos podrían recordar las cifras actuales de personas desaparecidas en Jalisco? Y también quizá precisar qué es lo que tendrían que acentuar en la aprobación de la Ley de Atención a Víctimas del Estado para que no haya más fallos en estos procesos.
Yo creo que se necesitan acciones serias, de veras. Las leyes, como ya decía el maestro Francisco, el doctor y el doctor Alfonso, salen sobrando. Se necesita gente que sepa hacer el trabajo, que sepa investigar y que tenga con qué hacerlo. Porque aquí en Jalisco simplemente no tenemos sillas donde sentar a las gentes que van a denunciar. Además de que ya vienen lacerados por los criminales, todavía van a sufrir más con la atención verdaderamente indigna que se le da a las víctimas en la fiscalía. Y que, como les digo, están mal pagados para empezar, no tienen armas, no tienen vehículos, no tienen condiciones adecuadas para dar resultados. Entonces, leyes y leyes, lo que ya decía el maestro Francisco también, vamos a hacer leyes y leyes como los países de ignorantes están llenos de leyes. Aquí se necesita dar resultados. Con las que tenemos hay que hacerlas buenas si es que son malas. Aquí déjenme Doctor, maestro. ampliar un poquito para ver la magnitud de lo que se requiere. En Colombia, en la época de Pablo Escobar y de los cárteles, por eso se llamaron cárteles, porque le pusieron nombre y apellido. O sea, se realizaron o se integraron grupos de búsqueda contra los delincuentes, que se llama, en este caso, que fueron los bloques de búsqueda, en el cual se inmiscuyó incluso a corporaciones internacionales, al ejército, a la Policía Nacional, porque tienen una Policía Nacional, y sobre todo a la información con los medios de comunicación. Era un bloque de búsqueda contra estas personas, pero que decían era Pablo Escobar, el mexicano, era los hermanos, etcétera. Todos los grupos aparecían en un cártel, iban sobre ellos. Aquí el crimen organizado es una sombra, es todos y nadie. Aquí el crimen organizado, para que lo entendamos, no se puede entender sin la participación de los elementos del Estado. Esta es una parte importante. ¿Qué quiere decir esto? Que no se atreven, porque en esta circunstancia, con los diputados que están llegando y los que se fueron, a hacer leyes, cerca de 300 modificaciones al Código Penal en menos de 5 años, con leyes que no han servido de nada, absolutamente de nada, pero al término dicen que todo está bien, como es el caso de esta ley. Si no ponen un alto en el camino, las causas es justamente la impunidad y el crimen organizado. Hay que ponerle nombre y apellido. Acaban de matar a 10 personas en Tepatitlán que aparecieron, y cerca de 500 cascajos, ojivas, que fueron utilizadas para masacrar a 10 personas. O sea, cada vez es más violencia, porque lo que está sucediendo es que están apareciendo estos escuadrones de la muerte, porque eso es lo que son, y ahí está la Jauja, en Tonalá, y están una serie de masacres que se han cometido, y no hay ni siquiera detenidos, no hay ni siquiera señalados, no hay órdenes de aprehensión. ¿Qué es lo que están haciendo? Absolutamente nada. Entonces, el mensaje se lo están dando al Estado. No les tenemos miedo. Esto en otras circunstancias, en Colombia le llamaron narcoterrorismo, que era enseñarle al Estado la fortaleza de estos grupos para que no se metieran con ellos. Eso es lo que está pasando en Jalisco, desgraciadamente. Doctor Jiménez Reynoso. Tenemos relación, por supuesto, con los padres de familia e incluso de estudiantes de la Universidad de Guadalajara. En este momento hay 6 estudiantes de la Universidad de Guadalajara desaparecidos en este estatus. Algunos no regresan ya a casa. Otro, en un caso en particular, fueron por él a su casa y lo sacaron de su casa, argumentando los que fueron uno de esos comandos que habla el maestro Alfonso Partida, que era gente de la fiscalía. Eso le dijeron a su madre. Y sí, tenemos relación directa con ellos, por supuesto, e intentamos darles un apoyo y un acompañamiento, pero hay que decirlo, hay bastante indolencia e indiferencia de las autoridades. En cuanto, ya tuvimos un hallazgo en una fosa clandestina
de un joven universitario, Francisco Villa, que estaba en una fosa clandestina. Ya nos está alcanzando a nuestra comunidad, al futuro de Jalisco. Es lo que les espera. En cuanto a los números, que es pregunta directa que hacías, con mucho gusto, de 1964 a la fecha, Jalisco tiene alrededor de 12,000 desaparecidos en nuestro estado. Lo preocupante es que de el 1 de diciembre de 2018 a julio de 2020 son 3,275 personas desaparecidas. En contraste, podemos ver en el año 2020 que Jalisco aportó 1,410 personas desaparecidas, con su segundo competidor, que fue Guanajuato, con 602, Nuevo León 390, la Ciudad de México con 366, Tamaulipas con 335. Y cuando se nos dice que todo México es un infierno, no es cierto, porque mañana veremos la tabla de detalle para que se analice cada estado, pero voy a mencionar los estados que menos desaparecidos tienen. Oaxaca tiene 12, Querétaro 9, Tabasco 5, Campeche 2, Aguascalientes 2. Lamentablemente, con lo que mencionaban del C5, que ha sido atacado nuevamente, los gobiernos hacen dinero, porque sabemos la corrupción que impera. Hay un diezmo, o veintesmo, o treintesmo. Entonces, entre más postes quemen, más negocio hacen los gobernantes, lamentablemente. Es increíble que los postes que están para proteger a los ciudadanos no se puedan cuidar. Hay que poner un C5 para cuidar el C5, entonces es otro negocio, se puede pedir otro préstamo. Bueno, mejor ni demos ideas, ¿verdad? Quedó a la orden. La siguiente pregunta. En Román Ortega, de Zona 3 Radio y Megacanal. Pregunta de cuánto recurso estiman que se necesitaría para asignar a la ley. Tú lo traes. Nosotros hacemos un estimado de más de 100 millones de pesos anuales. Hay que contratar agentes del Ministerio Público, como ya dijimos, solamente existen 10. Si son los datos que nos señala el Sistema de Seguridad Pública Nacional, son 12,000 los desaparecidos, y entonces a cada agente del Ministerio Público le tocan más de 1,000 investigaciones. Eso es prácticamente imposible. Eso es no querer hacer las cosas de parte del Estado. Si en una circunstancia de esta naturaleza se requieren estos bloques de búsqueda, no por ciudadanos, tiene que haber un acompañamiento de los ciudadanos, por supuesto, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero debe de ser el Estado, los elementos del Estado, porque se van a meter en fosas en las cuales los delincuentes organizados no dejan entrar ni siquiera a las policías, mucho menos a los ciudadanos. Ya no tenemos otra pregunta, no sé si quieran dar una conclusión. Pues invitarlos mañana. Sí, ¿no? invitarlos a que nos vean mañana. Perdón, ¿es a las 9? A las 9. Ahí está. Sí, en Canal 44 estaremos a partir de las 9 de la mañana. No, en Facebook Live. Perdón, en Facebook Live estaremos el día de mañana. Y pues ahí, como ya decían mis compañeros, vamos a diseccionar el tema que creo que es urgente de atenderse, que las autoridades sepan que la sociedad ya estamos interesados y preocupados y les exigimos que enfrenten esta problemática tan dolorosa, tan terrible y tan urgente, que no es posible que les siga siendo indiferente y estén viendo a ver quién va a un cargo y a otro cargo y a ver qué obra pública se les ocurre. Ya decía aquí mi compañero que Francisco, que los postes estos que han sido buen negocio, que ahora los endulzan, porque no se sepan que les echan azúcar en la parte de abajo, que luego se hace melaza, y eso hace que se prolongue el calor y se quemen todos los cables de los equipos del C5. Pues les agradecemos infinito su atención y los esperamos de nuevo. Gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por redes sociales, así como la difusión que hagan de esta información. Que tengan todos una excelente tarde.